Vamos a hablar a continuación sobre la frase sustantiva. Y una frase no es lo mismo que decir una oración, son diferentes. Las oraciones tienen sujeto y tienen verbo, pero las frases no tienen verbo, no tienen sujeto, nada de eso. Y a la frase sustantiva también se le conoce como un sintagma nominal en español. Y básicamente lo que eso significa es una construcción gramatical que funciona como sustantivo. Por eso se llama frase sustantiva. Por cierto, existen otras frases que no vamos a ver aquí, por ejemplo, una frase adjetiva, eh, una frase adverbial incluso, pero esas frases no las vamos a ver porque lo más importante es conocer la frase sustantiva. Y una frase sustantiva puede incluir varios componentes, porque es una frase, va a tener un sustantivo, pero va a tener, por ejemplo, determinantes, adjetivos y otros modificadores que describen o especifican al sustantivo. Y en inglés, los elementos posibles que podamos encontrar son un determinante, podemos tener un determinante 2, un adverbio, podemos encontrar uno, dos o tres adjetivos antes del sustantivo de apoyo o del sustantivo principal. Y a veces tenemos sustantivo de apoyo junto al sustantivo principal. Pero en general no tenemos una frase tan larga de 8 integrantes. Por lo general vamos a encontrar 2, 3, 4 integrantes de estos posibles 8, así que no te preocupes, pero es importante conocerlos para saber el orden en cómo vas a traducir estas frases sustantivas. Y es común encontrar un determinante con un sustantivo. Es decir, recuerda que los determinantes ya los hemos visto. Si quieres puedes volver a repasar los determinantes. Pero por ejemplo acá la palabra three, que es un numeral, este numeral es un determinante y este determinante está junto a un sustantivo. En este caso, solamente tendríamos un determinante, que es el 1, y el 8. Pero aún así sigue siendo una frase sustantiva. ¿Por qué razón? Porque no solamente está el sustantivo, sino que tiene a un acompañante más, que en este caso es 3. 3 manzanas. Por ejemplo, la oración I ate 3 apples in the morning significa comí 3 manzanas en la mañana. Y aquí tenemos que traducir cuando encontremos este determinante en el mismo orden que en español. Y existen muchas frases que siguen este patrón, siguen, básicamente sería un determinante, un adjetivo y un sustantivo. Es decir, en este componente o en este ejemplo más bien, existen tres palabras, el sustantivo está al final, el adjetivo está antes y hay un determinante antes. En general vas a encontrar muchas de estas frases sustantivas de ese estilo, digamos. Por ejemplo, aquí traduciríamos primero, empezamos con el determinante, luego nos vamos al sustantivo principal y luego retrocedemos al adjetivo. Y esa es la forma en cómo tenemos que traducir cuando encontremos este determinante, un adjetivo y un sustantivo en inglés. Por ejemplo, the referee showed a red card to the player. Y eso se va a traducir como el árbitro mostró una tarjeta roja. Te das cuenta que aquí estamos traduciendo primero una, que es el determinante, luego nos vamos directamente al sustantivo principal, que es tarjeta, y luego traducimos el adjetivo, que es roja. Así que esa es la forma en cómo tienes que traducir estas tipo de frases, estos tipos de frases, como a red card. Y raras veces vas a encontrar dos determinantes juntos. Por ejemplo, puedes encontrar un determinante 1 que es un artículo definido, the, que significa los o las o el o la, y un numeral que es, por ejemplo, 5, y este va a ser el determinante número 2. Y estos dos determinantes los tenemos que traducir en el mismo orden que aparecen en inglés. Diríamos los
5 y después el sustantivo principal, gatos. The 5 cats were sitting on the fence watching the birds. Los 5 gatos. Así que esa es la forma en cómo vas a traducir cuando encuentres estos dos determinantes juntos. Y una frase sustantiva puede tener más de un adjetivo. A veces hay una coma, otras veces hay una i y otras veces no hay nada entre los dos adjetivos. Entonces, por ejemplo, acá que tenemos 4 componentes, 4 elementos en esta frase sustantiva, tenemos un determinante, tenemos un adjetivo que es big, otro adjetivo más que es red y un sustantivo principal. Y aquí tenemos que traducir, partimos como siempre con un determinante si es que lo hay, partimos con el determinante, luego nos vamos directamente al sustantivo principal y luego retrocedemos hacia los adjetivos en el mismo orden que aparecen en inglés. Entonces la traducción sería la, luego sustantivo manzana, luego el primer adjetivo grande, y habría que inventar acá un i porque no hay una coma ni hay un i, pero hay que inventarlo, y el otro adjetivo que es roja, la manzana grande y roja. She picked up the big red apple from the tree. Entonces ella tomó la manzana grande y roja del árbol. Y cuando aprendes a traducir bien estas frases sustantivas, tanto del inglés al español como del español al inglés, vas a sonar muy natural en inglés. Así que, pero aquí también algo que te quiero mencionar es que en algunas ocasiones un adjetivo, si es que encuentras 2 o 3 antes del sustantivo, tienes que ver si es que pones un adjetivo antes de el sustantivo principal y el otro después, o ver si es que los dos puedes ponerlo después. Ahí hay que ver qué suena mejor, qué suena natural en español. Eso es lo importante, que suene natural en español. Y cuando aparece, por ejemplo, un adverbio antes de un adjetivo, por ejemplo, acá tenemos estas 4 palabras y ahora tenemos 4 componentes nuevamente, pero aquí tenemos un adverbio y luego viene un adjetivo. En ese caso, lo que vamos a hacer es traducir primero el adverbio y después el adjetivo, como si fuera este adverbio un otro adjetivo simplemente. Y esto lo vamos a traducir, partimos con el determinante, una, luego nos vamos a persona, que es el sustantivo principal, una persona, y luego volvemos al adverbio, que es el número 3, sumamente, y luego el adjetivo, talentosa. Una persona sumamente talentosa. Vas a encontrar muchos ejemplos también con 2 elementos, con 3 elementos y con 4 elementos. Así que es importante que sepas cómo traducir precisamente estas frases sustantivas. Y en algunos casos vas a encontrar 2 sustantivos juntos. Por ejemplo, aquí solamente te nombro 3 componentes dentro de esta frase sustantiva. Tenemos un determinante, tenemos un sustantivo de apoyo, que es el marathon, y tenemos un sustantivo principal. Siempre el sustantivo principal está al final. Así que si encuentras un sustantivo, aquí podrías cometer el error de traducir, por ejemplo, el maratón o la maratón, supongamos. Pero ahí estarías cometiendo un error porque no te estás dando cuenta que hay otro sustantivo después. Y lo primero que hay que hacer es asegurarnos de que si hay un sustantivo, aquí no haya otro sustantivo después. Si es que hay otro después, eso significa que el primero en ser traducido normalmente es el segundo sustantivo, que es el último sustantivo, el sustantivo principal. Siempre el último sustantivo es el principal y el anterior, si es que lo hay, se va a llamar un sustantivo de apoyo. ¿Y cómo vamos a traducir esta frase? Partimos como siempre con el determinante, luego nos vamos al sustantivo principal, luego ponemos la palabra de entre medio y agregamos el otro sustantivo, que es el número 3. Por ejemplo, acá se traduciría como el corredor, el, que es el determinante, runner, que es corredor, de, que es la palabra que tenemos que inventar, y
maratón, que es el número 3. Es el sustantivo de apoyo. The marathon runner trained for months to prepare for the race. Eso significa que el corredor de maratón entrenó durante meses para prepararse para la carrera. Y esa es la forma en cómo vamos a traducir entonces estos dos sustantivos. Tenemos que poner la palabra de entre medio. Y a veces en inglés vas a encontrar oraciones en donde el de sí aparece, es decir, los dos sustantivos están separados. Por ejemplo, aquí cuando dice un hermoso ramo de flores, podemos traducirlo de esa forma, que sería en el mismo orden que aparece en inglés. Partimos con el determinante, luego seguimos con el adjetivo, que raras veces nos va a pasar, pero en este caso sí podríamos hacerlo de esta forma, un hermoso, y luego decimos ramo, que es el sustantivo principal, y luego de, que es el of, y flores, flowers, al final. Esa es una opción. Y la otra opción es que empecemos con el determinante y luego nos vayamos hacia el 2, luego al 3, luego al 4 y después retrocedamos al 5, que es el adjetivo. Es decir, la diferencia entre este y el de arriba es que el adjetivo en esta versión 1 se está traduciendo antes que los sustantivos y en esta otra opción los sustantivos se están traduciendo primero y después el adjetivo. Porque esta traducción empezaría con el un, que es el determinante, y luego te vas al 2, que es el sustantivo ramo, luego el 3, de flores, que es el 4, y retrocedemos para describirlo con un adjetivo que es beautiful, que significa hermoso. Por ejemplo, she received a beautiful bouquet of flowers for her birthday. Así que aquí nos damos cuenta que, o sea, tenemos que saber el orden sobre todo, cómo podemos traducirlo. Aquí en este caso tenemos dos posibilidades, pero siempre tienes que quedarte con la posibilidad que a ti te suene mejor en español. Pero en inglés, obviamente, tienes que saber también cómo decirlo. Y por eso es que estamos hablando de la importancia de la frase sustantiva. Y acá te voy a dejar más ejemplos también. Por ejemplo, the tall building in the city is an office complex. Aquí tenemos tres frases sustantivas. Por ejemplo, en la primera tenemos un determinante, luego un adjetivo, luego un sustantivo, y eso lo vamos a traducir como primero el determinante, el, luego el sustantivo building, que es edificio, y luego el adjetivo tall, que es alto. The city también tiene dos componentes, tenemos el determinante y la ciudad, que es el sustantivo principal. Entonces diríamos la ciudad. An affix complex significa, también tenemos tres componentes, un determinante, un sustantivo de apoyo y un sustantivo principal complex. Y aquí lo vamos a traducir como un, y luego nos vamos al sustantivo principal complex, complejo, de, y esta palabra de lo estamos inventando, y retrocedemos hasta el siguiente sustantivo, oficinas. Es un complejo de oficinas. Her new black dress is stunning. En este caso tenemos cuatro componentes dentro de esta frase sustantiva. Dress es el sustantivo principal. Recuerda que en una frase sustantiva el sustantivo está al final siempre. Y aquí vamos a empezar con este adjetivo posesivo que es un determinante, su. Luego podríamos, por ejemplo, traducir uno de los dos adjetivos, que en este caso podríamos traducir el primero, su nuevo, y luego nos vamos al vestido, que es dress, su nuevo vestido, y ahí agregamos el otro adjetivo que es negro. Es impresionante. Lo otro es que lo que puedes hacer también, por ejemplo, es traducirlo como su vestido nuevo y negro. También podrías traducirlo, pero yo creo que esta forma en cómo lo estamos traduciendo acá está bien, en que pongas un adjetivo antes y un adjetivo después y suena más natural que si pusiésemos los dos adjetivos después del sustantivo. Por ejemplo acá, my favorite food is spicy Mexican cuisine. Y acá mi
comida favorita es la comida mexicana picante. ¿Y esto qué significa? Significa que tenemos dos frases sustantivas. La primera tiene un determinante, luego un adjetivo, luego el sustantivo principal. La otra tiene también un adjetivo, luego otro adjetivo y después un sustantivo principal. La primera se va a traducir como mi comida favorita, siempre en ese orden, primero el determinante, luego el sustantivo, luego el adjetivo. Y después, aquí por ejemplo, podríamos traducirlo primero el sustantivo principal, que es comida, y luego mexicana, solamente por el hecho de que tiene mucha relación con comida mexicana, y luego spicy, que es el otro adjetivo, que en este caso va a ser picante. Mexicano en este caso, o mexicana, es un adjetivo. Los dos son adjetivos, solamente que en este contexto estamos traduciendo primero mexicana y luego picante. The old wooden chair, por ejemplo, también es una frase sustantiva. The corner también. Y aquí the old wooden también hay dos adjetivos. Y luego chair, que es el sustantivo, partimos entonces con el determinante, que es la, luego nos vamos a puede ser, podemos elegir, por ejemplo, acá uno de los adjetivos, decir vieja primero, y luego el sustantivo, silla, y acá, por ejemplo, wooden, que normalmente en este contexto es un adjetivo, en este caso lo estamos convirtiendo como si fuera un sustantivo y le ponemos un de, silla de madera. Así que esa es una forma en cómo podrías traducir también esta frase sustantiva. Y lo mismo acá, the corner significa la esquina y esa también es una frase sustantiva. Y ahí te das cuenta que una oración puede tener dos, tres frases sustantivas, pero la idea es que en español tiene que sonar bien. Esa es la idea. Y sobre todo entender que el orden del inglés no es el mismo orden del español. Por eso mismo te quería hablar sobre la frase sustantiva, porque puedes tener varios componentes. En general vas a tener dos, tres, cuatro, cinco quizá, máximo. Nunca vas a tener los ocho juntos. Y tienes que saber cómo traducirlos al español.